¿Qué tal? Mi nombre es Luis Antonio Cornelio Alemán y curso el noveno cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Popular de la Chontalpa. En los próximos minutos explicaré en qué consisten los principios que rigen el juicio de amparo para la materia de Derecho de Amparo. Bueno, pues antes de entrar en materia, antes de explicar los principios, entendamos un poco qué es el amparo. Como concepto, pues tenemos que es un método jurisdiccional de defensa de la Constitución que conocen los tribunales federales y que procede contra actos de autoridad que violan la Carta Magna en su apartado de derechos fundamentales, nuestros derechos humanos, por así decirlo, ¿no? Desde luego que al ser un tema constitucional, estos se rigen por principios fundamentales, pero aquí surge la pregunta, ¿qué son estos principios o para qué sirven? Pues bien, vamos a ponerla así. Son las reglas más importantes que deben seguirse durante la tramitación y resolución del proceso de amparo, y todos estos están fundamentados en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley reglamentaria conocida como la Ley de Amparo. Bien, hablemos de los principios. En primer punto tenemos el de iniciativa o instancia de parte agraviado. Sabemos que los jueces no pueden operar oficiosamente, pues aquí es necesario que el agraviado o afectado promueva por su propio derecho, atacando el acto de autoridad mediante el cual se considere lesiva de sus derechos fundamentales. Esto en acuerdo al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción 1. Pero, bueno, tenemos aquí un pero, tenemos un paréntesis. En la tesis de jurisprudencia número 156 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos indica que una tercera persona puede promover el juicio de amparo. Esto en caso de que el afectado sea incapaz de hacerlo, o tenga una afectación, un peligro de vida, de deportación o destierro. Podría ser un defensor, podría ser su asesor jurídico o cualquier persona menor de edad, solo únicamente en estos casos que hemos dicho con anterioridad. Bien, en el segundo principio tenemos la existencia de agravio personal y directo. ¿Qué queremos decir con esto? Que el quejoso debe acreditar que el agravio en su esfera jurídica realmente existe y afecte por ende sus derechos fundamentales. Vamos entendiendo parte por parte. En el primer concepto es agravio y entendemos que es la producción de una ofensa o un menoscabo real en los derechos del gobernado. Asimismo, por personal, se entiende que el agravio recae en la propia esfera jurídica del gobernado. En cambio, directo se refiere a lo inminente de su actualización cuando el agravio se da en el pasado o en el presente, en forma actual o inmediata en el futuro, pero de una realidad, de una realización cierta. Este principio no admite excepciones, ya que de no acreditarse la existencia de un agravio o que no sea personal y directo, no afectaría los intereses jurídicos del quejoso y no tendría legitimación activa para iniciar el juicio de amparo. Bien, nuestro tercer principio es el de definitividad del acto reclamado. ¿Qué quiere decir? Que la persona debe de agotar, por así decirlo, todos los medios ordinarios de defensa que la ley le permite antes de iniciar un juicio de amparo. Es decir, no puedes iniciar el juicio de amparo si aún tienes recursos por agotar, y posteriormente, si ya agotaste todos los recursos, puedes iniciar el proceso del amparo con una demanda, puedes iniciar el juicio. Cabe mencionar que este principio no es absoluto, ya que admite excepciones, tales como los autorizan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la jurisprudencia. Las excepciones en este principio previstas en la Ley de Amparo pues son en caso de que se impugnen las leyes con motivo del primer acto de aplicación en el artículo 73, fracción 12, párrafo tercero de la Ley de Amparo. Los casos de terceros extraños en contra de las resoluciones cuyo objeto sea privarlos de su posesión o derechos sin que se les hubiera concedido una garantía de audiencia alguna.
y los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos en el artículo número 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También en los casos de los actos administrativos respecto de los cuales la ley rige o exija mayores requisitos que prevé la ley de amparo para suspender la ejecución. Y por último, pues también en caso de que el acto reclamado carezca de fundamentos. Principio de estricto derecho. Este principio significa que el juez solo puede analizar y resolver sobre lo que el quejoso expresa en su demanda, y esto lo lleva a no investigar y mucho menos a corregir de oficio omisiones o errores en los argumentos. En otras palabras, no puede suplir deficiencias en la queja, salvo en casos previstos como la ley, como es en favor de los menores, incapaces o personas en situación de vulnerabilidad. Por ende, si el quejoso no plantea cierto concepto de violación, el juez simplemente no lo estudiará por sí mismo. Un ejemplo podría ser que un ciudadano presenta una demanda de amparo contra un acto de autoridad, alegando que no se le notificó correctamente de una multa. En su escrito no menciona que la multa también violó su derecho a audiencia, porque no se le dio oportunidad de defenderse. Al resolver, el juez solo analizará únicamente si hubo o no notificación correcta y no estudiará la violación al derecho de audiencia, simplemente porque el quejoso no lo plasmó, no lo señaló en la demanda. En las excepciones de este principio, la suplencia de la deficiencia de la queja ha sido considerada un rango de excepción al denominarlo principio de estricto derecho, pero si observamos, tiene su fundamento en el artículo 107 de la Constitución Política. Sin embargo, no debe confundirse la suplencia con la deficiencia de la queja o con la causa, es decir, que no se señale cuál es la lesión o el agravio que el quejoso estima que le está causando el acto de autoridad. Si bien es cierto, se reclama que una resolución que se impugna y los motivos que se originaron este agravio, toda vez que si estos radios se encuentran plasmados, deberán proceder al análisis y la resolución. Bien, ahora tenemos el principio de relatividad de las sentencias. Este principio muestra el alcance de la resolución del orden particular, toda vez que surte efecto en un caso concreto que lo motivó. Es decir, indiscutiblemente la sentencia de amparo solo se ocupa del gobernado que lo solicitó, limitándose a ampararlos y protegerlos, en el caso especial que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto al acto reclamado por esta vía. En palabras más simples, es una sentencia de amparo únicamente beneficia a quien lo solicita. En el caso del quejoso, de igual manera, únicamente versa respecto al acto reclamado, es decir, no elimina la norma o acto para todos, sino que deja de aplicarse únicamente al caso concreto que lo promovió. Como ejemplo, vamos a suponer que la ley estatal establece un impuesto ilegal del 15% sobre cierto servicio, y Juan Pérez presenta un amparo alegando que ese impuesto viola sus derechos constitucionales. El juez le concede un amparo y ordena que a Juan Pérez no se le cobre ese impuesto. Sin embargo, la norma sigue vigente para todas las demás personas, sino hasta que ellos o aquellas personas presenten un juicio de amparo y el juez también les otorgue esa protección de la norma para no pagar también ese impuesto. Bien, ahora como último punto tenemos el principio de prosecución judicial. Este principio es un poco más enfocado a los jueces, puesto que una vez iniciado el proceso, el juez debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión, sin importar que las partes lo promuevan o insistan en ellos. En términos más simples, el juicio no se queda estancado o congelado porque el quejoso o la autoridad responsable no hagan algo. El propio órgano jurisdiccional quien debe de darle seguimiento, dictar acuerdos, señalar audiencias y resolver para que el amparo cumpla su función de proteger los derechos.
Como ejemplo podemos poner que el quejoso presenta una demanda de amparo y cumple con todos los requisitos formales. Y aunque el quejoso no presente más escritos, después el juez debe solicitar todos los informes justificados a la autoridad responsable, fijar plazos para pruebas y dictar sentencia. El juicio no se suspende por inactividad del quejoso, salvo que éste lo abandone expresamente o que se actualice la causal de sobreseimiento.